Familia, buenas noches. Una vez más aquí, cumpliendo nuestro propósito y el propósito de Dios en estos tiempos. Con mucho anhelo de poderlos ver, de poderlos abrazar y de compartir con ustedes pues de una manera más personal y en la congregación, orando todos los días para que esto pronto pase y podamos estar nuevamente juntos, compartiendo la palabra de Dios y las enseñanzas que Él quiere traernos todos los días a nuestras vidas. Pero pues la invitación de Dios por estos tiempos es a mantenernos refugiados bajo sus alas hasta que todo esto pase. Familia, les exhorto y perdonen que sea reiterativo en mis intervenciones, es para que sigamos obedeciendo y acatando las directrices y lineamientos que nuestras autoridades nos han impartido. Por favor, también les rogamos que si alguno de ustedes está pasando alguna necesidad, alguna fugia económica, háganosla saber. Si no lo quiere hacer públicamente, no lo tiene por qué hacer. Compártanos por el interno. Nosotros estamos dispuestos a ayudarles, a extenderles nuestra mano. Ayudar para nosotros es una consigna. No lo duden. Dios nos puso a cuidar la iglesia y lo hacemos en todas las formas que sea necesario, bien sea en el aspecto espiritual, en el aspecto psicológico, en el aspecto emocional, físico y aún en el aspecto económico si así lo requiere. Porque el llamado de la iglesia es a estar unidos, hoy más que nunca, estemos y permanezcamos unidos. Y la palabra de Dios nos ha enseñado que debemos ayudarnos a llevarnos las cargas los unos a los otros, para que podamos llevar, como dice la palabra de Dios, el yugo del Señor, que es fácil y ligera su carga. Así que una vez más les reitero, no duden si tienen alguna necesidad, alguna situación económica, que yo sé que por estos tiempos no es fácil, porque muchos de nosotros no estamos trabajando, porque muchos viven del día a día, porque muchos son trabajadores independientes. No es posible que experimenten necesidad y que nosotros, los demás miembros de la iglesia, no lo sepamos y nos quedemos maniatados sin saber cómo poder ayudarles. Así que por favor les rogamos que nos hagan saber si hay una necesidad y no solo en los aspectos antes mencionados. Así que familia, quiero compartir en esta noche un tema que viene taladrando mi corazón una y otra vez, y es el tema del temor de Dios. Y es importante que diferenciemos con mucha claridad lo que significa el temor de Dios y cómo podemos establecer una diferencia con el temor que sentimos nosotros, el miedo que sentimos, porque Dios a través de su palabra nos reitera que tenemos que aprender en nuestro corazón a temer a Él, a ser hombres y mujeres temerosos de Dios. Pero tenemos que diferenciarlo claramente con lo que tiene que ver con el miedo o pánico a las circunstancias, a los hombres, a los gigantes. Y por eso quiero que definamos qué es el miedo. El miedo es un sentimiento de inquietud por un peligro real o imaginario. ¿Y por qué estoy hablando del miedo? Porque sin lugar a dudas el miedo se ha apoderado de cientos y miles de personas que ven en esta situación que estamos viviendo en la actualidad un riesgo. La enfermedad nos acecha a nosotros y a nuestros familiares. La crisis económica que se avecina para el país,
las medidas que está tomando el presidente, cuando lo escuchamos, todo eso nos atemoriza. Y todo eso, la situación de orden público, las cosas, las situaciones como se están presentando y lo que se viene nos genera un miedo, un temor. Pero es diferente ese miedo y ese temor al temor de Dios. Y quiero que miremos a través de la historia de un personaje cuál es la diferencia entre ese miedo al hombre, miedo a los gigantes, miedo a las circunstancias, y la diferencia con el miedo y el respeto que Dios está demandando de nosotros en este momento. Les decía ahora, hay amenazas reales, y sin lugar a dudas estas que yo antes mencioné son amenazas reales, pero también hay otras imaginarias que visitan diariamente nuestra mente. Los comentarios que escuchamos por las redes sociales, los informes que vemos, los memes que salen y que una y otra vez se van apoderando de nuestra mente y que van transformando nuestra manera de pensar y nos llenamos de temor. Y ese no es el temor del cual la palabra de Dios enseña. Así que vamos a adentrarnos un poco en este personaje. Y este personaje fue un hombre cuyo miedo su miedo personal fue superado por el temor de Dios, y cuyo único significado del temor de Dios en su vida fue el respeto, el aprender a escuchar, a obedecer, a servir y a reverenciar a Dios y su nombre y su palabra. Estoy hablando del rey David. Fue un hombre que fue mencionado durante casi todo el trayecto de la Biblia, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. Su nombre fue mencionado más de 1000 veces, y el nombre de David significa amado. Eso significa el nombre de David. Y fue un soldado, fue un hombre que todos conocemos desde sus inicios, que fue pastor de ovejas. Superó muchas adversidades y fue un comandante, fue un guerrero, fue un rey de Israel, fue el rey de Israel, el que marcó la pauta como rey. La primera vez que aparece el rey David en los registros bíblicos, la palabra de Dios en Samuel, en el capítulo 16, habla del rey David. Y le reitero, ¿por qué vamos a hablar del rey David? Porque fue un hombre temeroso de Dios, respetuoso de Dios, y que inclusive Dios lo llamó el hombre conforme a su corazón. Pero miren cómo inició David, siendo un pastor de ovejas, llevando a cabo unas tareas menores. No eran unas tareas quizás que dignificaran mucho nuestro quehacer humano, porque sus hermanos eran guerreros, eran militares del ejército de Israel. Pero Dios tenía un propósito, y era trabajar en el corazón de David. Pero para que Dios trabaje en el corazón del hombre, tiene que ser un hombre y una mujer temerosa de Dios. Y es precisamente eso lo que Dios está demandando de nosotros, temor. Y vamos a mirar entonces cómo la Biblia dice que Dios envió a Samuel y le dijo que ya no llorara más a Saúl. Saúl hasta ese entonces era el rey de Israel, y Dios quiso desechar a Saúl, por cuanto su corazón no había sido temeroso de Dios, por cuanto en su corazón puso sus intereses por delante de los de Dios. Y esa es una de las características de un hombre temeroso de Dios, de una mujer temerosa de Dios. Antepone sus deseos, antepone los deseos de Dios antes que los personales. Y miremos lo que la Biblia dice, que
le dio la orden Dios le dio la orden a Samuel y le dijo: ve en Belén a la casa de Isaí, y de allá va a salir el hombre al cual será ungido como rey. Y se presentó Samuel a la casa de Isaí, y Isaí sacó sus 7 hijos, todos ellos guerreros, todos ellos valientes, todos ellos de mucha experiencia, con mucha capacidad, con mucho arrojo. Y Samuel quiso ungir a uno de ellos, y Dios lo detuvo. En el versículo 7 de Primera de Samuel, en el capítulo 16, dice: y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Familia, Jehová mira el corazón. El temor de Dios viene del corazón, no viene de las apariencias, no viene de las palabras que salen de nuestra boca, vienen de las profundidades. Dios examina nuestro corazón. Y ahí fue cuando Samuel se detuvo. Y Dios le dijo: ninguno de estos es. Y Samuel le preguntó a Isaí que si había otro hijo más. Isaí le respondió en el versículo 11: queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Fíjese en la palabra de Dios cómo Isaí fue tan despectivo respecto a David. Para Isaí, la tarea de ser pastor de ovejas era una tarea menor. Y Dios tenía un plan con ese hombre que estaba ejerciendo en ese momento una tarea aparentemente menor. Pero Dios le estaba haciendo un llamado. Y dice que en la palabra de Dios, ahí un poco más abajo en el versículo 12, envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Fíjense en cómo todas las circunstancias alrededor de la unción que recayó de parte de Dios a través de Samuel para David se dio en circunstancias totalmente adversas. Pero prevaleció el temor de Dios, prevaleció el respeto de un hombre hacia Dios. ¿Cuántos años duró David siendo pastor? ¿Cuántos años duró aparentemente en una actividad menor, en una actividad poco valorada, poco respetada? Pero un hombre, una mujer temerosa de Dios, en una tarea aparentemente de menor valor, es una persona idónea, es una persona diligente que hace bien su labor, esperando las promesas de Dios. Y aquí se comenzó a cumplir las promesas de Dios para un hombre temeroso de Él. Y dice en el versículo 13: y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David, y se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. A partir de ese momento, en un hombre temeroso de Dios, el Espíritu de Dios vino sobre él. Un hombre temeroso de Dios no es el que ostenta un cargo alto, es el que actúa de manera correcta. Lo que se le dice lo hace, y lo hace correctamente, a pesar de que los demás lo menosprecien o tenga un cargo menor. Dice la palabra de Dios en el versículo 13: desde el momento en que fue ungido, vino sobre él el Espíritu de Dios. Y eso es lo que nosotros necesitamos hoy, que el Espíritu de Dios venga sobre nosotros. Porque a partir del momento en que el Espíritu de Dios viene sobre nosotros, viene también con él todo su poder, viene con él toda su capacidad, y Él nos va a preparar para una tarea aún mayor. En este momento, familia,
en la situación que estamos viviendo, una situación donde nos estamos recogiendo, donde nos estamos aparentemente haciendo pequeños, supuestamente no estamos haciendo nada productivo, supuestamente la tarea a la que nos está llamando es una tarea menor, es de encerrarnos y orar, de encerrarnos y clamar. No lo tomen poco, no tomen poco este tiempo. Si Dios nos puso a los hijos de Él a orar, a clamar, a capacitarnos, a aumentar más nuestro conocimiento de Dios, a conocerlo más a Él, es porque desconocemos muchas cosas de Él y Él quiere darse a conocer a través de estos tiempos. Sus corazones no se pueden llenar de pereza, de buscar a Dios. Sus corazones en este tiempo tienen que estar más avivados, no se puede dejar opacar su corazón. David esperó pacientemente, y eso, que lo que se viene sobre David, vienen cosas mayores, porque la palabra de Dios dice que en este momento fue ungido como rey, pero no fue posesionado inmediatamente como rey, y él nunca se sintió así, porque si ustedes ven a partir del versículo 14, dice: David toca para Saúl. ¿Y Saúl quién era en ese momento? El rey de Israel. Pero Dios ya lo había desechado. En el versículo 14 dice: el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Fíjense en un hombre que no es temeroso de Dios. Un hombre como Saúl, que dejó de respetar a Dios por buscar sus intereses, por ser egoísta, por pensar en sí mismo y en satisfacer sus egos. El espíritu de Dios se fue de él. Pero el Espíritu de Dios había entrado sobre David. Y a partir de ahí empezó a cambiar la vida de David. El temor de Dios trae consigo que la unción de Dios venga sobre nosotros. Pidámosle a Dios en esta noche: Señor, que tu temor venga sobre mi vida. Quiero aprender a respetarte. Quiero tomar conciencia de mi comportamiento, de mi conducta. Y quiero cambiar. Y quiero empezar a hacer lo recto delante de tus ojos. Y eso empezó a hacer David. Y mire la humildad de David. Él sabía que había sido ungido para ser rey de Israel. Pero fue el mismo rey, en este caso, que era Saúl, quien actualmente era el rey de Israel, lo mandó llamar, sugerido por una persona, quien lo había visto. Y le dijo: yo sé quién sabe tocar y es valiente y vigoroso, y hombre de guerra, prudente, esas palabras, y hermoso. Y Jehová estaba con él. Estaban hablando de David. Y en el versículo 21 dice: y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y le amó mucho, y le hizo su paje de armas. ¿Saben qué hacía David para aplacar ese espíritu que venía sobre Saúl? Tocaba el arpa. Una tarea igual de menor a la tarea de apacentar ovejas. Igual de menor. Pero él la hizo de una manera diligente. Eso es el temor de Dios, familia. Cuando yo hago lo que Dios me encarga y lo hago de manera diligente y lo hago bien, Dios está conmigo. Y dice la palabra de Dios que el rey lo amó mucho, porque el Espíritu de Dios estaba sobre él. Y de ahí en adelante, en el capítulo 17, que todos conocemos y todos sabemos esta historia, cuando David enfrenta a Goliat, todos los acontecimientos, porque ustedes recuerdan que, para hacer un poco menos extensa este capítulo y resumirlo un poco, ustedes recuerdan que en aquellos tiempos del ejército de Goliat, que era de Gat, vinieron a desafiar el ejército de Israel y tomaron una estrategia de tomar un paladín. Y recuerden que esa tierra de Gat era tierra de gigantes, de hombres que medían casi 3 metros de altura, y obviamente pues su estatura y su posición de guerreros y con su armamento y con toda su atavío, obviamente con toda su armadura, amedrentaban al ejército de Dios. Y dice la palabra de Dios que ellos vinieron a amenazarlos y se presentaban en el campo de batalla.
Pero no atacaban, sino que simplemente mandaban un paladín llamado Goliat para amenazar y amedrentar al pueblo y decirles que sacaran a uno de sus miembros para que combatieran contra Goliat, y que si lograban vencerlos, pues ellos serían sus esclavos, pero que si eran vencidos tendrían que vivir la esclavitud por este pueblo. Y esto, según la palabra de Dios, esto fue en el versículo 11 del capítulo 17. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, o sea, de Goliat, se turbaron y tuvieron gran miedo. ¿Se acuerdan que ahorita les hablaba de ese miedo? No miedo, temor de Dios, sino miedo de ¿qué? De esa sensación, de ese malestar que produce la amenaza real o imaginaria. De hecho, esta era una amenaza real, porque estaban en el campo de guerra. Pero ustedes pueden saber lo que ocurrió después, de que cada día iba pasando lo mismo. Salían y el filisteo volvía otra vez al campo de guerra y los amenazaba. Y ellos cada día sentían más temor y más miedo. Pero un día David, el hijo menor, le llevaba el almuerzo, la comida, la cena a sus hermanos que estaban en el campo de batalla. Y en ese ir a llevarle esa cena, esa comida, ¿cuál era la tarea de David? Llevarle a sus hermanos el almuercito. Es una tarea menor. Otra vez, a pesar de haber sido ungido como rey de Israel, siguió teniendo unas tareas menores, pero él aguardaba en su corazón lo que Dios le tenía para él guardado. Y la palabra de Dios dice que él escuchó, mientras en una de esas idas escuchó lo que dijo Goliat, y se acercó a juzgar la situación y a decirles que este hombre, mire lo que dice en el versículo 26 del capítulo 17. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciera a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Cuando los hermanos oyeron eso, le dijeron: cállese, no hable, que usted no sabe, no se venga a meter aquí, no venga a meter las narices, que usted no es un guerrero, que usted no tiene que estar haciendo nada acá, deje el almuerzo aquí y váyase, sus tareas son menores. Pero el Espíritu de Dios estaba sobre él, y David lo sabía, y David era un hombre conforme al corazón de Dios, dice la palabra. Y dice David en el versículo 29, David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Empezó a poner en menor valor las palabras de Goliat, porque eso es lo que hace un hombre temeroso, empezar a darle menos valor a lo que el mundo dice. Y en este momento el mundo está hablando y el mundo está diciendo muchas cosas que nos atemorizan, que nos llenan de miedo. Pero nosotros vamos a decirle al mundo el Dios que tenemos. Y nos vamos a quitar el miedo físico, emocional que sentimos. Y vamos a depositar en nuestro corazón el temor de Dios, el respeto hacia su palabra, hacia sus promesas y hacia la presencia de Dios. Este es el tiempo, familia, y es precisamente lo que hizo David. Y todos conocemos lo que ocurrió luego con David, porque David le dijo al rey Saúl: yo voy a combatir a ese filisteo, porque ese filisteo ha amenazado al ejército de Israel, cuyo Dios es Jehová. Y la palabra de Dios, miren lo que dice el versículo 17, cuando David le hace la exposición a Saúl y le dice: déjeme ir, yo soy capaz, porque yo sé quién está conmigo. En el versículo 37 dice:
desde el 36, dice, fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David, Jehová que me ha librado de las garras del león, de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve, y Jehová esté contigo. ¿En quién puso su confianza David? Un hombre, una mujer temeroso de Dios, es humilde, está convencido de que no es por su habilidad, está convencido de Dios y del poder de su Dios. Y todos sabemos la historia y todos sabemos el final de esta historia. Con una honda y 5 piedras lisas del arroyo, y solo usando una piedra, una sola de esas piedras, mató al filisteo. Y aunque este filisteo lo menospreció, aunque lo tuvo en poco, pero David estaba convencido en su corazón de quién estaba con él y de que su fe no estaba depositada en su capacidad ni en su experiencia, porque experiencia no tenía, capacidad menos, porque no era un hombre de guerra, pero Dios le había dado, lo había adiestrado de la manera necesaria para llevarlo al campo de batalla. Este es el tiempo, familia, esta es la reflexión de hoy. Pidámosle a Dios que nos haga temerosos de Él. Y como David, como ejemplo, tomemos a David como ese ejemplo de un hombre, de un varón temeroso de Dios, respetuoso de las cosas de Dios. Y en estos tiempos que estamos viviendo, es necesario que nos llenemos del temor de Dios. Pidámosle a Dios en oración. Quiero que cerremos nuestros ojos y que le digamos al Señor, Señor, ven a nuestras vidas. Ven, Señor, a nuestro corazón. Ven y toma, Señor, todo nuestro ser. Toma, Señor, nuestro entendimiento. Hoy nos volvemos a ti. Vuelva hacia el Señor. Hagamos una oración pidiéndole a Dios que ponga en nosotros temor de Dios. La palabra de Dios dice que recompensa de la humildad y del temor del Señor son las riquezas, la honra y la vida. Pero el Señor cuida de los que le temen, de los que esperan en su gran amor. Más vale tener poco con temor del Señor que muchas riquezas con grandes angustias. Dichosos todos los que temen al Señor y los que van por sus caminos. Que el temor de Dios se apodere de nuestra iglesia City. Que el temor de Dios entre a nuestra casa. Dígale al Señor, entra con tu presencia a mi casa. Y mientras oras, dígale, Señor, yo quiero llevar tu presencia a mi casa. Hoy, Señor. Digámosle al Señor hoy, entra en mi casa. Entra en mi casa, Señor. Éntrame, Señor. Entra hoy con toda tu potencia. Entra con tu amor. Entra, Señor. Hoy necesitamos que nuestros hogares estén llenos de ti. Hoy necesitamos que tus hogares sean saciados con tu presencia. Por favor, Señor. Dígale a Dios hoy, ahí donde estás, Señor, entra en mi vida, entra en mi casa, papá. No quiero, Señor, que te quedes fuera en estos tiempos. Enséñame a actuar como el rey David,
Enséñame, Señor, a asumir actitudes correctas delante de ti, a respetar tus principios, tus preceptos, tus leyes, tus decretos. Y aunque el mundo se aleje de ti, y aunque el mundo desobedezca, con todo, Señor, yo no me alejaré de ti, Señor. Estaré en ti confiado. Mi alma reposa en ti, Señor. Oh Dios, gracias. Gracias por tu presencia. Oren al Señor en este tiempo. Unámonos en un clamor para que Dios tenga misericordia, para que Dios escuche nuestra oración y la oración que cada uno de nosotros estamos haciendo desde nuestros hogares, para que Dios cese, para que Dios con una palabra traiga alivio, traiga esperanza a nuestra vida. Danos corazones temerosos y respetuosos de ti, Señor. No queremos llenarnos de soberbia, de altivez. Quita también de nosotros el miedo, el pánico, porque eso no es sinónimo de respeto y de temor de Dios. Porque el temor nos paraliza, el temor nos aleja de Dios. Hoy, Señor, ante ti nos humillamos, confiamos en tu palabra, confiamos en tu poder. Dígale a Dios, Señor, yo confío en tu poder, confío en lo que eres capaz de hacer, Señor. Llena, Señor. Tú has puesto en nuestras manos, Señor, el peso de tu gloria. Ore a Dios mientras escuchamos esta melodía. Gracias. Así es, familia. Démosle gracias a Dios y pidámosle a Él la bendición para nuestras vidas. Que la bendición del Dios Todopoderoso hoy les acompañe y nos permita seguir luchando, seguir perseverando en conocerte más, en indagar más de tu palabra y en seguir esperando más en ti. En el nombre de Jesús, yo bendigo sus vidas. Tómese de las manos y pidámosle a Dios su hermosa bendición. Desde Jerusalén, Señor, desde la tierra tuya, envía una bendición especial para tus hijos, Señor, para nuestras familias del City. Padre, que la bendición del Dios Todopoderoso les alcance y les traiga temor, les traiga respeto a Dios. Y también paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que les llene, les cubra y les sature. Danos paz, Señor, en medio de estos tiempos. Danos tu presencia, Señor, porque tu presencia lo llena todo. Bendecimos cada familia, Señor. Bendecimos, Señor, cada necesidad. Suple cada necesidad, Padre. Por favor, Señor, trae tu bendición hoy, Señor, sobre nuestra tierra, sobre nuestra nación. Guarda nuestra nación, Colombia, papá. Trae tu bendición, trae tu respaldo a ella, Dios. No nos dejes solos, por favor, Señor. Hoy te lo pedimos en el nombre de Jesús y en el poder de tu santo y bendito Espíritu, Señor. Te damos la gloria, te damos la alabanza a ti, Señor. Muchas gracias por estar con nosotros, Padre. Quedamos en tus preciosas manos, Señor. Es en el nombre de Jesús que te hemos orado, Señor, y en acción de gracias. Amén. Bueno, familia, Dios les bendiga. Recuerden, estamos para servirles. Si necesitan que oremos por ustedes, si hay alguno entre ustedes enfermo, si hay alguno entre ustedes que tiene algún tipo de necesidad, por favor no duden en llamarnos.
Ustedes conocen el teléfono de mi esposa, de Daisy, el mío. Estaremos orando, estaremos muy pendientes. Los hemos estado llamando, hemos estado en contacto con muchos de ustedes. Si alguien tiene alguna necesidad, no duden en llamarnos. Un abrazo y que el Señor les bendiga.